hemos visto una parte de él cuando en uno de los dos videos dedicados a la relación entre la Biblia y Homero, y volveremos a él también porque es un concepto importante, indican funciones, y es decir esto, que indican que él o los Elohim ciertamente eran jueces, ciertamente eran legisladores, ciertamente lo hicieron como gobernantes, pero ¿quiénes eran? Es decir, ¿qué quiere decir Elohim? Eso no se sabe. Pero primero vimos esa torre de Biblias, o demasiadas Biblias que en lo particular yo consulté en base a las traducciones para dar un ejemplo de esta incertidumbre. En Génesis 20:13, donde Abraham cuenta su historia, ahora vemos por un momento cómo es este versículo traducido. Aquí vemos como uno de los ejemplos de las incertidumbres que se relacionan precisamente con la traducción de este término Elohim. En este pasaje en el cual Abraham cuenta su historia y dice: cuando los Elohim me hicieron vagar en mi casa, o cuando los Elohim me hicieron vagar de mi casa. Ves que aquí está el verbo que está traducido en plural, y el hecho en la identificación verbal también aquí se indica que es esta una tercera persona del plural, y por lo tanto no hay duda, es plural, los Elohim. Esta es la Biblia traducida para, digamos, eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología, y por lo tanto claramente la traducción es interlineal y debe respetarse exactamente lo que está escrito en hebreo. Esta es la guía de todas las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento con un análisis gramatical. Y ahora veamos cómo se indica ese verbo como acabamos de ver. Ves que también en la guía de las formas verbales del Antiguo Testamento este verbo se indica en la forma de tercer plural común porque es común. Esto se debe a que, dado a que en las formas singulares hay una distinción entre masculino y femenino en los plurales, no existe tal distinción. Entonces también aquí, como ya hemos visto antes, este verbo es indudablemente plural. Y ahora veamos cómo se trata en cambio en las traducciones presentes en las Biblias para familias. En una traducción en la Biblia, por así decirlo, para familias, se puede ver el verbo que se traduce como singular, por lo que tenemos una clara distinción. En Biblias para eruditos, para aquellos que saben hebreo, el verbo se traduce correctamente en plural. En cambio, para las familias, que obviamente deben tener una traducción teológica, es decir, una traducción que resalte la posible existencia de un solo Dios, el verbo se traduce en singular. Pero lo interesante es que estas dos Biblias son publicadas por la misma editorial católica, por lo tanto, una Biblia para eruditos con una traducción correcta y una Biblia para familias con una traducción teológica en su lugar, que es incorrecta. Entonces, has visto que en las Biblias, entre la Biblia para eruditos y la Biblia para familias, hay una diferencia. Ahora bien, estas Biblias, aquí son todas Biblias destinadas a la lectura pública y, por lo tanto, la traducción está en singular. Por ejemplo, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Concordato, la Biblia en la versión de James, en resumen, la Biblia en inglés en la versión King James, otra versión de la Biblia en inglés, la Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana, la Septuaginta, que es la Biblia para los judíos que tradujeron en Alejandría, en Egipto, del griego. También hay otras Biblias como los ortodoxos, la Biblia publicada en la Casa de la Biblia de Ginebra, que publica las Biblias en todos los idiomas del mundo, otra Biblia francesa, pues, es decir, todas las Biblias dedicadas a las familias tienen traducción en singular, porque Elohim debe ser traducido como Dios. Repito, y no sabemos qué significa. Sin embargo, dentro de estas Biblias hay algunas que prestan atención al tema. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo el singular y dice: y sucedió que cuando Dios hizo que me alejara de la casa de mi padre. Pero en la nota, en el versículo 13 dice: Él hizo que, literalmente, hicieran que erraran, o hicieron que erraran, en plural, para estar de acuerdo con Elohim, que es plural. Entonces, como decir, hacen la traducción teológica, pero en la nota tienen la corrección para señalar que la verdadera traducción sería otra, porque tanto Elohim como el verbo están en plural. El mismo problema surge, por ejemplo, Rabino Darío Di Segni, que publicó su traducción de la Biblia, y él también traduce el singular. Dice: cuando Dios me hizo vagar. Pero en la nota también, ¿qué escribe aquí? Dice:
en el texto el verbo en plural se usa refiriéndose al único Dios. Dice obviamente la interpretación teológica porque se habla a un pagano. Es decir, aquí dice que el verbo se usa en plural porque Abraham le está hablando a un pagano. Es una explicación, vale, podemos aceptarlo o no, pero es un intento de explicar por qué Elohim y el verbo en plural están escritos en plural, pero en realidad deben traducirse en singular, porque se habla a un pagano. En relación al mismo verso, esto siempre se da para mostrarse cuál es el grado de incertidumbre. Rashi de Troyes, que es el más importante, ya sabemos, por lo que ya hemos hablado en otros videos, ha comentado este verso. Él dice: el verbo está en plural, pero no debería sorprendernos porque en muchos pasajes los términos que indican divinidad o autoridad está en plural. Bueno, no quiero entrar en los méritos de esta discusión porque no han salido de ellas. No han salido de estas discusiones desde hace siglos. Porque para refutar aquí esta afirmación bastaría con tomar el famoso Salmo 82, pero ya no quiero hacerlo porque sería una discusión inútil, realmente inútil, de lo que no saldrías. Basta tomar lo que por ejemplo escribe el profesor Immanuel Top de la Universidad Hebrea de Jerusalén en su texto crítico de Hebreo Bíblico en la edición del 2001, donde dice que el León, él y Yahvé no son varias formas de indicar al Dios de Israel, pero sí en realidad corresponde a tres individuos diferentes. Una vez más, la cita del 32 Deuteronomio 8, que citó a menudo, una vez más cita el Salmo 82, que les dije que ya sería suficiente para impugnar esto, y él también habla de una asamblea de los Elohim. En resumen, digamos, no queriendo entrar en discusión, no voy a reafirmar que, o al menos, si Elohim es singular o plural, pero no se saldría de eso si de todos modos y luego hacemos algo que en mi opinión es el único comportamiento inteligente que se puede hacer. Y ahora les doy un ejemplo y lo voy a explicar. Entonces, siempre para evitar cualquier discusión, tengamos en cuenta que en la Biblia, para indicar esa categoría de individuos, tenemos estos términos: Elohim, que es plural; Eloa, que es singular; El, que es singular. Vamos a mantener en cuenta que en las lenguas semíticas esto es como decir una raíz que vuelve. Por ejemplo, en arameo tenemos normalmente que se transcribe como Eloá. En siríaco tenemos como Elahá o Alahá. En hebreo, en árabe tenemos el Alá. Y luego podemos identificarlo como ese Dios único que hablan los árabes. Ya sabes que los árabes dicen Ilahá, Ilá, Alá, Ba Muhammad, Rasul Alá. Es decir, no hay divinidad, no hay Dios aparte de Alá, y Mahoma es su mensajero y su profeta. Primero leímos del profesor Garvini, pero todos los eruditos, incluidos los exégetas judíos, nos dicen que nadie en el mundo lo sabe, y quizás nunca sabremos cómo se leyó originalmente la Biblia, porque fue escrita sin vocales. Y leemos cómo se vocalizan los idiomas semíticos y leemos cuando se vocaliza el hebreo. Así que estoy haciendo de cuenta, como es de costumbre, por supuesto, pero nadie puede descartar eso. Él ya estaba allí. Es una yod y así. Y está bien, pero ¿qué podrías leer? Alaim, aquí, o que podrías leer Alajá, allá, o que podrías leer Al, aquí y allá. Es decir, ¿a dónde están las vocales en las letras de hebreas? Comprenda que la asonancia entre estos términos, en ausencia del conocimiento sobre cómo se vocalizan las palabras, la asonancia es lo que más asombra en este caso. Así que realmente podemos adentrarnos en la misma categoría de individuos también desde el punto de vista del nombre. Tengamos en cuenta, por lo tanto, que cuando se vocalizó el hebreo, Alá se estaba extendiendo rápidamente en el Mediterráneo y por lo tanto, quién sabe, tal vez se establecieron ciertas vocalizaciones de una manera particular solo para resaltar, pero no sé, por supuesto, digo yo. Así lo tiro ahí, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Frente a todas estas incertidumbres sobre los significados, hemos visto en las traducciones de los verbos, en las explicaciones de por qué los verbos se usan en plural, aunque teóricamente lo indicaría al único Dios, conocimiento. Entonces, en la forma de no saber, hacemos una cosa simple, respetando a los autores, los antiguos autores sagrados. Cuando en la Biblia que tenemos en casa encontramos el término Dios, lo reemplazamos por Elohim. Sé que en la Biblia también hay estos términos. Elohim está allí 2600, 2700 veces. Eloá creo que hay un poco más de 50, 250, 260 veces. Entonces, la sustancia no cambia. No nos preguntemos el problema del significado.
no nos preguntemos el problema de los verbos del singular o del plural. Simplemente haga esta sustitución y relea la Biblia con el hebreo original. Así me gustaría darte una sugerencia más. Antes de hacer este reemplazo, espera un momento a que te dé otras indicaciones en las próximas conferencias. Me parece que unas 4 o 5 estarían correctos porque este tema es demasiado largo. Lo siguiente que quiero hablar es de dos términos importantes, Kabod y Roash. Y quiero hacerme entender porque este punto se malentiende muchas veces cuando he dado distintas conferencias y de alguna u otra forma lo tengo que volver a explicar porque hay una gran cantidad de connotación religiosa que por respeto a la misma Biblia se debe de desarmar un poco esto para poner los pies en la tierra. En fin, el aire ha hecho su trabajo, pero estoy seguro y espero ser al menos capaz de entenderme bien, de todos modos, con la siguiente explicación. Vamos a dar un ejemplo. Acá voy a caminar mucho en la montaña precisamente porque, digámoslo así, creo que aquí tengo un espíritu deportivo. Entre otras cosas, ir al bosque y a los prados, ir a altas montañas. Mi necesidad es de ser naturista o naturalista. Ese es el espíritu de una persona a la que le encanta estar en medio de la naturaleza, en los prados, en los bosques, entre las rocas, con los animales. Y por eso, hoy, como ustedes entienden, hablaremos sobre el espíritu, Roash. Entre otras cosas, esta torreta que ves no es para hoy, sino para el próximo conferencia, en el que te contaré un poquito más, pero de los Malak, sobre los ángeles, que son los ángeles y sus traducciones particulares muy curiosas. Pero hoy vamos a hablar de gloria y de espíritu. Voy a entrar primero con el tema de espíritu y en particular sobre esto. Hablemos de una manera muy simple porque ya lo he dedicado mucho espacio a esto en mis múltiples conferencias que me dediqué, por ejemplo, a los autos voladores, donde hablé precisamente de diversos medios utilizados por estos Elohim, entre los que se encuentra la palabra Roash, Kabod. Y por eso hoy quiero darles una pequeña historia en particular y para hacerlo les daré un ejemplo y así que al menos lo tenemos muy muy claro de inmediato. Digámoslo así. Hace unos días me sentía un poco deprimido y por tanto para animarme fui a buscar o visitar un amigo. Un amigo que es una persona muy divertida, una persona quien te hace sentir bien. Es una de esas personas de las que se hace que los que se ve que tiene un gran espíritu. Tiene un hobby que es destilar el aguardiente orujo y cuando fui a verlo le estaba haciendo y le estaba destilando el aguardiente del orujo para obtener grappa. Esa es una bebida aquí en Italia. Y hablamos acerca de su casa, que hay un edificio, de sus múltiples cosas, incluso unas anécdotas que había unos fantasmas. Por eso hay gente que dice que hay a veces que ahí tiene una persona que tiene un espíritu vagabundo entre esas ruinas. En otras cosas, esta persona, un poco como yo, tiene espíritu deportivo también. Aunque tiene una diferencia, se adapta más a los deportes de grupo porque sabe construir espíritu de equipo y también tiene un fuerte espíritu de sacrificio. Por eso trabaja duro y en ese sentido, como has visto en esta cosecha muy corta, he estado utilizando la palabra espíritu muchas veces para distintos contextos. Y como inmediatamente comprendiste, sin necesidad de explicaciones, la palabra espíritu se ha presentado en el transcurso de toda esta pequeña historia que te he contado en sus diferentes significados. ¿Por qué? Debido a que el idioma italiano es un idioma polisémico, como todos los idiomas incluido el hebreo. Por muchos términos hebreos tienen varios significados. Significados, es decir, como dicen, tiene un área semántica muy amplia. Ahora nosotros, con respecto a esa historia que hice hace un momento, podríamos hacer dos elecciones. O elegir que esa historia se inserte, por ejemplo, en un libro que hable de fantasmas, así que a priori decido que cada vez que el término espíritu salga a flote, su significado será fantasma y punto, independientemente del contexto.
Pero entiendes que si hago esto, cada vez que se usa la palabra espíritu, tendré que explicar en realidad qué significa el fantasma y adaptar lo literal a mi interpretación. Y por eso al final uso alegorías y metáforas. Por ejemplo, cuando digo que mi amigo le destila el espíritu del arujo, está claro que no estoy diciendo que destile el fantasma del arujo para obtener grapa, que use el fantasma literalmente para obtener la bebida alcohólica. Está muy claro. Pero como he usado la palabra espíritu, me veré obligado a usar retóricamente la herramienta para explicar por qué, en lugar de decir fantasma, dije espíritu. Ahora bien, todo esto se puede evitar con seguridad. De hecho, se debe de evitar porque es una discusión inútil. Dejando siempre la palabra espíritu y simplemente prestando atención al contexto es el que se inserta cada vez. Lo mismo ocurre con la Biblia. Simplemente hay que prestar atención en el contexto o al contexto en el que se inserta el término ruach cada vez, porque el idioma hebreo, al igual que el italiano, es un idioma polisémico. Ahora bien, lo que no entiendo, o mejor dicho, entiendo por qué lo hacen, es que esta polisemia del idioma hebreo se usa casi como si fuera una situación única. Algo misterioso, algo casi mágico. Así que en hebreo hay que ir siempre buscando quién sabe los significados. Pero todo esto casualmente se hace para llegar siempre a afirmar un solo significado. Es decir, cuando se usa la palabra espíritu, un hebreo significa el espíritu de Dios, el espíritu de Yahvé, el espíritu del Señor. Entonces nosotros, exactamente como en la historia que les conté, en lugar de meternos en discusiones inútiles de las cuales les garantizo no salimos porque las posiciones nunca cambian, porque cada quien quiere decir ruach un propio significado personal, entendido en el sentido teológico, nunca aceptará como ruach como lo puede ser otros significados. ¿Qué hacemos entonces? Con serenidad, con tranquilidad, cada vez que en italiano, en fin, en nuestros idiomas, encontremos la palabra espíritu, espíritu de Dios, espíritu del Señor, lo reemplazamos por ruach. Y no nos preguntemos cuál es el significado, dejemos que ruach y simplemente tengamos el cuidado con el contexto. En vez de decir espíritu, vamos a poner la palabra ruach, exactamente como hicimos para la pequeña historia que he relatado, sobre lo que es evidente. No hace falta discusiones, y menos a priori, donde queramos insertar un solo significado, que un comportamiento sería comportamiento absolutamente erróneo e incomprensible, limitando entonces estas palabras ruach a espíritu de Dios, espíritu del Señor, y simplemente lo vamos a reemplazar con ruach. Así hacemos, como siempre, una lectura respetuosa de la Biblia, una lectura que no quiere discusiones, sino una lectura que, insertando el contexto, de vez en cuando nos ayuda a entender perfectamente a qué se referían los autores bíblicos cada vez que usaban esta palabra. Ahora bien, pasemos ahora con el término kabod. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de la gloria de Dios, la exégesis teológica pretende referirse a los atributos espirituales de Dios, de la Biblia, dentro de la Biblia. Cuando habla de esta cosa aquí, y no es casualidad que se usa el término cosa, hace declaraciones muy concretas que me limitaré aquí. Ahora a resumir, y yo repito, para los análisis me remito a las distintas conferencias que he hecho, una de ellas es la Biblia y Homero. Entonces la Biblia nos dice que Dios no siempre lleva su gloria con él. Yo uso el término Dios a propósito para señalar las contradicciones. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, tiene que pedirle y Dios le dice, prepárate para mañana por la mañana, en el sentido que yo te mostraré mañana por la mañana mi gloria. Después de lo cual dice, cuando yo pase por mi gloria o con mi gloria, y por tanto la gloria es cosa pasajera, no debes enfrentarte a ti mismo, porque si te enfrentas a ti mismo o te vas al frente de esta gloria, morirás, te mueres. Mi gloria te va a matar. Entonces, quiere decir que Dios no puede controlar los efectos de su gloria, pero le dice a Moisés, si cuando pases por mi gloria te esconde atrás de una piedra, mi gloria no te va a matar. Lo que significa que una simple roca puede hacer lo que Dios no puede hacer. Es decir, controlar, mitigar los efectos de su gloria. Luego, avanzando en la Biblia, encontramos esta gloria en otras situaciones. Dios la usa contra sus enemigos. Esta gloria en el libro de Ezequiel se encuentra en ciertos lugares muy específicos. Viene de direcciones muy específicas. Cuando se levanta del suelo hace ruido, se puede escuchar incluso si está dentro de los muros del templo, se puede escuchar por quien está afuera, en fin.
hace toda una serie de cosas por las cuales estamos autorizados a pensar que la gloria de Dios es algo muy diferente a lo que indica la exégesis teológica. Sin embargo, ya que el propósito de esta charla es leer la Biblia, entenderla y evitar perder el tiempo en discusiones inútiles, porque llevan décadas por décadas, porque no puede decirles con franqueza en los últimos siglos cuánto han resaltado ciertos elementos de la gloria. Sin embargo, repito, para evitar discusiones, hacemos lo siguiente. Cuando leamos la gloria de Dios, vamos a escribir Kabod, si se quiere, de Yahvé, el Kabod de Yahvé, sin preguntar qué significa. Entonces, resumidas cuentas, cuando encontramos la palabra espíritu, vamos a sustituirla por la palabra Ruach. Y cuando encontramos la palabra gloria, la vamos a sustituir por la palabra Kabod. Y si acaso, Kabod de Yahvé. Quitamos el término gloria, escribimos Kabod. Por eso respetamos a los autores bíblicos antiguos. No vamos ni nos vamos a deslizar una espiral de contradicciones de la que no se sale, de discusiones sobre el significado de gloria, sino que poniendo la palabra Kabod y leyéndola así, con su contexto y el idioma original, podremos respetar a los autores, las historias, y nunca nos vamos a ir a una discusión religiosa teológica. No, yo soy posibilista. Posibilista en el sentido que yo soy agnóstico. Yo no tengo la certeza de los creyentes, pero tampoco tengo las certezas de los ateos. En el sentido que me doy cuenta que pueden existir toda una serie de, entre comillas, sistemas de ser, sistemas de existencia, que van más allá de lo que nuestros sentidos muy limitados son capaces de percibir. Por eso, cuando me decía antes la parte anímica, y de eso no hablo porque no sé, ya es difícil hablar. No. Era por decir, ya que es difícil hablar de cosas sobre las cuales al menos parece que existe un poquito de documentación, no digamos hablar de temas sobre los cuales, en fin, no se sabe. Yo no me hice ideas precisas, mejor dicho, no me hice una idea, precisamente por este motivo, porque sé que si me hiciese una idea, sería una idea que me he creado yo en función tal vez de una necesidad que tengo yo. Y sé que de todos modos no sería capaz de demostrármela. Y es difícil demostrar ciertas cosas que por lo menos tenemos delante de los ojos. Entonces, como la vida es muy breve, procuro ocuparme de cosas que al menos teóricamente tienen una posibilidad de respuesta. Por lo tanto, no me ocupo de temas hacia los cuales yo, al menos, sé que probablemente no encontraría de todos modos respuesta satisfactoria, entonces lo dejo ahí. Teniendo en cuenta que sé muy bien que ahora, por ejemplo, hay una ciencia en todos los efectos, la epigenética, que tiene en cuenta las memorias registradas en nuestro ADN, con lo cual dentro de nosotros podemos tener como nuestro ADN es de hecho, entre comillas, inmortal. Es decir, en el momento en que se duplica y pasa a otro, es siempre el que se duplica, así que es la verdadera parte, entre comillas, inmortal nuestra. Y por lo tanto, dentro de él puede haber registrado muchas cosas concernientes a nuestra experiencia precedente. Sí, exactamente. Tanto es así que hay técnicas de apertura de ADN, de aperturas de estas memorias, con lo cual a algunos le parecen memorias de las cosas que él no pudo haber vivido, de cosas que él teóricamente, así que yo estoy abierta a todas estas cosas, faltaría más. Debo decir que también las estoy estudiando. No hablo de ello en público porque no sería capaz de explicar nada, pero me doy cuenta que son absolutamente posibles. Absolutamente posibles. Por eso cuando escucho hablar de posibles reencarnaciones digo que podrían ser sistemas o definiciones diferentes para contarnos verdaderamente que tal vez al final resultarán ser, ¿cómo decirlo? Resultarán ser no mágicas, sino científicamente demostrables, pero quizás hace unos pocos años se hablaba del llamado ADN de basura. Ahora finalmente lo cancelaron, ese término,
porque entendieron que tal vez es más importante que el ADN codificante, porque hay una parte del ADN que es codificante, que es el que hace que se produzcan las proteínas, la estructura de nuestro cuerpo, y había otra parte que no se sabía para qué servía y entonces lo llamaban ADN basura. Ahora se dieron cuenta que en realidad esta parte del ADN es un poco como el proyectista, en la que regula todo el funcionamiento de la otra parte y dentro de la cual pueden estar registradas toda una serie de cosas sucedidas antes escritas allí, pero que nosotros, si no tenemos la técnica para poder abrir, la dejamos cerradas. Después hay algunos que recuerdan cosas, les salen a flote quizás con la hipnosis regresiva. ¿Por qué? Porque fue a desenroscar, había una persona que me lo explicaba, decía que era como que si hubiese algo enroscado en un alfiler que lo mantenía enrollado. Bien, entonces la técnica de quitar el alfiler, esto se desenrosca y entonces puedes leer todo el texto. El hecho científico, la epigenética tiene movimientos en esa dirección. Es un tema muy fascinante, del cual mi ignorancia es total, así que no puedo... Sí, exactamente. Yo de hecho pienso que... Exacto, tarde o temprano pienso que la llamada teología le asignarán al puesto al que se merece, es decir, al ser una rama de la física, en el sentido que si en la base de datos de la base de todo, es más, por el momento es una de las cosas que parece demostrada, porque luego un día es que la base de todo está en la energía, transformación de energía a materia. Entonces alguien dice, por lo tanto la energía es Dios. Bueno, Dios es un concepto teológico. ¿Por qué debemos introducir el concepto de Dios? Si en la base de todo está la energía, en la base de todo está la energía. Punto. El concepto de Dios es un concepto que introdujeron los teólogos para introducir su concepto particular que trasciende de todos los demás, pero de lo que trasciende nadie sabe nada. Tanto es así que cada uno puede decir a lo largo de la historia de la humanidad, cada uno dijo todo lo que ha querido decir, todo lo que ha querido, total, nadie pudo demostrar nada, nadie puede demostrar nada. Entonces, si en la base de todo está la energía, pienso que muy bien, en la base de todo está la energía. Faltaría más. Después de ello, no siento la necesidad de introducir otro concepto. Por lo tanto, la energía es Dios. No, por lo tanto, la energía es energía. Se acabó. Por lo tanto, la energía, sí, precisamente, pero no lo sé, entonces ya es difícil lidiar con los textos que ya conocemos. Fijaros, por ejemplo, sobre estas fotos que habíamos visto sobre Egipto y las pirámides. Ahora cuando las mostré la primera vez se desencadenó un escándalo, una polémica, obviamente. Después me mostraron estudios de la Universidad de Chicago, por ejemplo, decían, Beglino. Como en una de las diapositivas estaba el nombre Hatshepsut, una reina, dicen, Hatshepsut vivió antes del templo de Luxor, por lo tanto Biglino ni siquiera sabe la fecha. En los estudios de la Universidad de Chicago está escrito claramente que Hatshepsut fue coronada precisamente en el templo de Luxor. Y también está escrito, esto es algo muy bueno, está escrito que en un cierto punto de los propios egipcios ya no conocían el significado de las ceremonias que se hacían en el templo que os mostré. Es decir, los propios egipcios, esto lo escribieron en 1966. Los propios egipcios ya no conocían el significado de los ritos religiosos, llamémoslos así, que se hacían en aquel templo. ¿Cómo? Ocurre también hoy perfectamente lo mismo. Pero si lo vinculo al hecho, como dice aquí, que los sacerdotes hicieron de todo para esconder el verdadero significado, está claro entonces que el significado de la purificación del esperma se esconde y se transforma en un carácter simbólico y en un misterio. Con lo cual ellos han perdido y lo escriben los egiptólogos, Universidad de Chicago, así que seamos cautos cuando decimos que sabemos de las cosas que son así. No, mejor hagámonos preguntas, porque las cosas podrían no ser así. Después, en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo, un mito más. Es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng, que vive y es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, tiene un libro
que se titula así, el infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la Iglesia? Y allí en el libro precisamente Mi Iglesia duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que donde digo, no digo, que digo Diego, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas que se llama, es decir, teólogos diríamos en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón y con esto me quedo, y punto.